Es más seguro México que Estados Unidos. Están en Wall Street sorprendidos por la fortaleza del peso mexicano. La situación con México es bastante peculiar. Podrá ser la siguiente gran potencia del mundo. Hay 5 noticias específicas que avalan esta predicción que tienen sobre México y sobre la caída del dólar, y por supuesto la primera posición en monedas sería para el peso mexicano. Esto es factible, puede ser algo que puede pasar de aquí a 10 años. En este video vamos a ver punto por punto todos los aspectos a tomar en cuenta y llegaremos a una conclusión, así que quédate hasta el final porque lo que veremos interesa y mucho. Empecemos. Primero, así de poco, México se está convirtiendo en una potencia inesperada. Estamos en 2050, México tiene un PIB per cápita que es la mitad de Estados Unidos y un 75% del de España, pero es equivalente al de China y un 50% superior al de Brasil. Su tasa de fecundidad está por debajo de 2, pero la ventaja que sacó en la década de 2020 a Brasil y Estados Unidos junto con la inmigración que recibe hace que tenga una gran cantidad de población joven en edad de trabajar en un mundo que envejece, especialmente en los países desarrollados. Su economía ya es mayor que la de Japón y está entre las 10 primeras economías del mundo. Por supuesto, hay bastantes países, especialmente entre la Unión Europea, que están bastante preocupados porque su población va envejeciendo, y con la nueva moda de que los jóvenes no quieren tener hijos y simplemente quieren tener mascotas, esto cada vez va empeorando, porque si no nacen nuevos bebés, la economía se puede llegar a estancar. Es por eso que hay programas muy importantes en países como Alemania e Irlanda que te dan ciertos beneficios si es que tú quieres ir a trabajar. Por supuesto, tienes que tener una profesión o algún tipo de talento que pueda resultar beneficioso para el país y no simplemente vayas a quitarle el trabajo a otro italiano, a otro alemán. Entonces te dan ciertos beneficios si tú decides tener familia allá. Un escenario poco creíble es el que acabamos de presenciar. Puede ser, pero también podría ser un escenario dentro de 25 años. México es una potencia industrial y económica y ha alcanzado este objetivo poco a poco y silenciosamente. ¿Cómo lo ha hecho? Vamos a repasar un poco sobre esto. México es el paraíso del nearshoring. Actualmente no se busca trasladar la producción a un lugar lejano con bajo costo, sino a otro más cercano, aunque los costes laborales sean más altos. México, por ejemplo, tiene una ventaja geoeconómica brutal: su cercanía a Estados Unidos. Es su mayor socio comercial y además tiene un acuerdo comercial, de modo que si por un lado Estados Unidos se beneficia de sus productos a bajo coste y un amplio mercado cercano, México se beneficia de su cercanía para proporcionar productos y servicios a un menor coste que cruzando el río Bravo. Esto por supuesto ha reemplazado el hecho en China por hecho en México. Muy seguramente ya has visto muchas marcas que comprabas regularmente y en vez de decir hecho en China es hecho en México. Especialmente esto me di cuenta por los refrigeradores, que la mayoría ahora son de marcas brasileras y también de marcas mexicanas en Latinoamérica. Alrededor de 800 millones de dólares de productos cruzan en camiones la frontera entre Estados Unidos y México por Laredo diariamente, unos 27 mil millones de dólares más que por los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque México está tomando la ventaja poco a poco. Punto número 2. Guerra entre China y Estados Unidos. México, para que lo sepas, es el mayor exportador de América Latina, a pesar de que su economía es menor que la brasilera por el momento. Eso ha impulsado el valor del peso mexicano en máximos desde 2016, lo que se ha venido a llamar el superpeso mexicano. Hace décadas se exportaba principalmente materias primas, pero hoy en día el petróleo es solo el 5% de sus exportaciones. Gracias a los acuerdos comerciales, México se ha convertido en una potencia industrial. Por ejemplo, pensemos en el automóvil. Fábricas de Ford, Kia, BMW, Nissan, Volkswagen, Mazda, Audi o Toyota están establecidas desde hace tiempo.
las exportaciones crecen a un buen ritmo y esto puede mejorar para 2050. México, por ejemplo, ha podido competir en número de automóviles fabricados con potencias como Alemania o India, cosa que era impensable hace un par de años. Entonces el coste versus Estados Unidos y China ha sido bastante beneficioso para México, que poco a poco, por si te has dado cuenta, el peso mexicano no para de subir y la economía está bastante estable por el momento. Por supuesto, esto es debatible, pero el tema de las exportaciones ha crecido y mucho. Y podríamos concluir que la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos ya tiene un ganador, y no es ninguno de los dos, es México. La tensión en Estados Unidos y China ha alcanzado un máximo histórico y el detonante ha sido el fabricante de memorias estadounidense, por ejemplo Micron Technology, que ha sido, atención, una de las empresas más perjudicadas en bolsa de valores debido a esta guerra, unas sanciones brutales por parte de China. Y recordemos que a pesar de que México está ganando terreno, todavía el tema de semiconductores y muchas empresas de tecnología tienen sus fábricas en China. Estados Unidos, por supuesto, a lo largo de estos años hemos visto que se ha defendido también de estos ataques, a la vez prohibiendo a muchas empresas que coticen en Estados Unidos, porque recordemos que la bolsa de valores de Nueva York es la más cotizada. Empresas como Alibaba, JD.com cotizan ahí y hubieron rumores de que iban a ser deslistadas de bolsa de valores, es decir, su capitalización iba a ser bastante golpeada, y de hecho estas empresas han caído mucho en bolsa de valores, y un golpe todavía aún mayor hubiera sido el deslistamiento de estas, cosa que no ocurrió en 2021. Pero hablemos del superpeso mexicano, punto número 3. El superpeso mexicano continuó tomando fuerza durante 2023 y se posicionó como la divisa con mejor desempeño frente a las monedas emergentes, de acuerdo con los datos de Bloomberg. El peso mexicano continúa este mes subiendo 2.92% frente al dólar, posicionándose como la divisa con el mejor desempeño de una canasta de 23 divisas emergentes, el sol peruano en 1.38% y el forint urgano en 0.66%. A día de hoy, 4 de octubre, se registra la última jornada. El dólar estadounidense cotizó al cierre de 17.98 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio de 0.18% si se compara con los 18.01 pesos mexicanos en promedio de la jornada previa. Es una gran pregunta invertir en peso mexicano, en dólares. Principalmente, por ejemplo, tú deberías estar invirtiendo, si quisieras invertir haciendo Forex, es una manera de inversión bastante avanzada. Lo que yo te recomendaría, si quieres invertir ya en dólares, estarías invirtiendo en bolsa de valores, por ejemplo, invirtiendo en el SP500, invirtiendo en cualquier empresa como Nvidia. Ya estás invirtiendo en la empresa y estás invirtiendo en dólares, porque la empresa cotiza en dólares. Es una manera de diversificar. Y si me lo preguntas, una buena manera también de diversificar es con el oro, porque recuerda, dicho de manera muy simple, el dólar, el peso mexicano son billetes de papel pintados. Es cierto, el valor se lo damos nosotros, pero el oro es bastante más estable que estas monedas. Entonces tener oro físico, con cuidado por supuesto por el tema de los robos, etcétera, debe ser una prioridad en estos momentos, especialmente con la guerra entre China y Estados Unidos, que nos mantiene en incertidumbre monetaria. Punto número 4. ¿Está afectada la hegemonía del dólar a nivel mundial? ¿Está amenazado realmente el dólar con desaparecer por el tema de los BRICS? Vamos a analizar esto rápidamente. A pesar de las nuevas predicciones asegurando que la hegemonía del dólar va a llegar a su fin por supuesto el conjunto de países que se está proponiendo como objetivo esto, entre ellos los BRICS, que conforman bastantes países, ya casi 10 países que conforman los BRICS, que actualmente lo conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero también han sido invitados a unirse Argentina, Egipto, Irán, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, para poder unirse desde el 1 de enero de 2024. El objetivo de estos países es terminar con la hegemonía del dólar y posicionar en este caso el yuan chino como moneda de intercambio, porque recuerda, si tú haces exportaciones e importaciones generalmente lo haces en dólares o en euros, dependiendo por supuesto si estás en la Unión Europea.
pero estas son las dos monedas principales. En este caso quieren meter una tercera, el yuan chino, y que vaya poco a poco reemplazando el euro y reemplazando el dólar. Entonces hay que tener bastante cuidado porque cada vez son más países. Esto por supuesto va a ser a largo plazo, pero no está de más echarle un vistazo. Y por supuesto el número 5 te lo voy a dejar a ti. Más de una década después de la crisis financiera de 2008, es un buen momento para reevaluar las relaciones de poder en el sistema monetario internacional y analizar el estado de la hegemonía del dólar. Con el tema de los BRICS, que ha aguantado la crisis relativamente bien, también empezaron a celebrar cumbres periódicas este grupo para promover el uso de sus monedas nacionales. Varios acontecimientos geopolíticos han hecho tambalear también la economía del dólar, entre ellos por ejemplo la deuda que tiene Estados Unidos, que es bastante alta y cada vez tienen que subir el techo de la deuda. Y en 2020 llegó la pandemia, acompañada de una nueva ola de expansión cuantitativa. En 2022 la guerra entre Rusia y Ucrania, y cada año están pasando ciertos momentos y situaciones globales que están haciendo tambalear no solo el dólar sino la economía mundial. 2020 la pandemia, 2021 cadena de suministros, 2022 guerra entre Rusia y Ucrania, lo que ocasionó crisis de gas, crisis por supuesto de alimentos, y 2023 la crisis de los bancos regionales que aún se mantiene en Estados Unidos, por ejemplo. Por un lado, por ejemplo, los analistas sostienen que estos episodios no han hecho sino reforzar la centralidad del dólar. El dólar sigue siendo con amplia diferencia la divisa más usada del mundo, y tanto particulares como empresas y autoridades monetarias continúan dependiendo de él como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Además, a efectos prácticos, la Fed sigue siendo el banco central del mundo, como demuestra la enorme liquidez que proporcionó a través de sus líneas de swap tanto a países desarrollados como en desarrollo durante los confinamientos de 2020 en la pandemia. Sin embargo, también es cierto que los años de Trump, que marcaron el inicio de la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, y las recientes sanciones aplicadas a Rusia, han acelerado el deseo de al menos estas dos potencias, pero quizás también de India, Brasil y el estado del Golfo, de desdolarizarse aún más y más rápido. La elevada inflación y el auge de sistemas de pago alternativos como Bitcoin, por ejemplo, en este caso, también ha hecho que esto vaya a incrementarse para acelerar el cambio de la hegemonía del dólar. El recientemente reelegido presidente de Brasil, Lula da Silva, resumió bien el creciente sentimiento y frustración en el sur global al declarar: "Todas las noches me pregunto por qué todos los países tienen que basar su economía en el dólar. ¿Por qué no podemos hacer comercio con nuestras propias monedas?". Entonces, esto, dicho por uno de los países más importantes, no solo a nivel Sudamérica, sino a nivel mundial, es algo para tomar en cuenta, porque por supuesto es uno de los países más poderosos y con el PIB más alto a nivel mundial. Por lo tanto, aunque el dólar estadounidense siga reinando, es posible que estemos viendo un cambio lento pero estructural hacia un sistema monetario multipolar. Esto es algo que deberíamos tomar en cuenta para los próximos 25 años, nos dicen. El uso del dólar, el euro, por ejemplo, en este caso, han sido bastante perjudicados en los últimos meses por el yuan chino, porque los países están poco a poco adoptando esto. En países por ejemplo como Bolivia, Argentina, ya puedes tener cuentas de ahorro en yuanes, atención, desde 2024. Es muy importante tener esto en cuenta porque es una locura. Tener, por ejemplo, en estos momentos ya ahorros en yuanes es adelantarte demasiado a lo que va a pasar de aquí a largo plazo, no a corto plazo. Me refiero a 5, 10, 15, 20, 25 años o más. Entonces hay que tener, por supuesto, cierta cautela, pero que ya en un par de meses tengas ahorros en yuanes me parece exagerado. Yo preferiría tener mis ahorros en oro. Pero esto, por supuesto, es algo personal. Nunca bases tus decisiones financieras en la opinión de otras personas. Siempre haz tu análisis, por favor. Yo te doy mi opinión, pero siempre corrobora no solo con tu situación financiera, sino con tu país, por supuesto, y con tu situación macroeconómica. En concreto, los países se fijan en China, que tiene grandes bancos con actividad internacional. Han creado, por ejemplo, su propia cámara de compensación para las transacciones transfronterizas y está embarcada en una campaña para fomentar un mayor uso internacional de su moneda, el renminbi. En este caso, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta
que hay bastantes complicaciones en China, especialmente en el sector de bienes raíces. Si tú quisieras que le haga un video en específico a este sector viendo las complicaciones que está teniendo China en este sentido, por favor déjamelo en los comentarios para que yo tenga en cuenta este tipo de videos posteriormente, porque sacamos videos, no se olviden, cada 2 a 3 días. Aprovecho para invitarlos, si quieren estar al tanto de toda la actividad económica mundial, las noticias más importantes, suscríbanse al canal, que yo los voy a mantener al tanto 2 a 3 días cada vez que suba un video. En definitiva, el sistema monetario internacional refleja la configuración del poder de las relaciones internacionales. Estados Unidos sigue siendo dominante, pero en declive, en este caso, mientras que la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto la dependencia de la eurozona, emisora de la segunda moneda internacional más importante, de las garantías militares estadounidenses, porque recordemos que Europa depende todavía del gas y por supuesto de petróleo, y sin mencionarte maíz y trigo, más de un 30-40% por parte de Rusia y Ucrania. Entonces la guerra entre Rusia y Ucrania fue bastante perjudicial, y es por eso que países, por ejemplo, como Alemania, se vieron bastante perjudicados, y la inflación, no solo en Alemania, sino en el Reino Unido, están bastante altas. Esta es una razón directa por la cual, por ejemplo, algunos productos de la canasta básica se dispararon, además de la energía eléctrica. También déjame tu opinión. ¿Tú crees que el peso mexicano pueda vencer al dólar en importancia mundial, que pueda vencer al yuan chino? Quiero saber tu opinión. Y recuerda que si quieres aprender más sobre finanzas personales, aprender a manejar el dinero que te entra cada mes, salir de deudas y por supuesto tener un negocio virtual, tienes mi curso de finanzas personales aquí en mi página web luisinversionefinanzas.com, más de 20 lecciones, aquí tienes el temario. Y si quieres tener más ganancia en intereses que lo que te da la cuenta bancaria de tu país, tienes que venirte a mi curso de bolsa de valores, más de 30 lecciones, donde yo te voy a enseñar cómo puedes invertir en acciones y generar dividendos. Empresas como Coca-Cola, Nvidia, Apple, con solo $50. ¿Sí? Te espero en mi página web para que les eches un vistazo a ambos cursos, y cualquier duda que tengas, tienes un botón para poder contactarme con un solo clic. Sí, muchísimas gracias por su atención, que tengan un grandioso día. Déjenme su opinión en comentarios acerca del peso mexicano y cuál es su perspectiva dentro de 25 años. Por acá les voy a dejar la página web para que vayan a echarle un vistazo a mi curso de finanzas y mi curso de bolsa. Por acá les voy a dejar una lista de reproducción para que sigan estando atentos a lo que está pasando en el mundo en tema de economía. Y por aquí suscríbanse al canal, que tengan un grandioso día y nos vemos conmigo mañana. Adiós, adiós, adiós. Adiós.